Bienvenida, bienvenido a Historia para Dormir, un espacio donde los relatos del pasado nos acompañan mientras el cuerpo descansa. Este podcast le da a tu mente un lugar donde reposar mientras esperas a que el sueño te envuelva como una cobija suave y acogedora. Aquí encontrarás relatos interesantes pero sin sobresaltos, sin efectos de audio y sin violencia. Las historias perfectas para hacerte compañía hasta que te duermas. No olvides encender desde ahora la función de apagado automático o sleep para cuando termine el episodio. Escuchar un relato tranquilo y pausado como los de este podcast, que combinan descripciones con una narrativa envolvente pero sin tensión, favorece la conciliación del sueño al activar mecanismos neurológicos asociados con la relajación y la reducción del estrés. La mente humana busca seguridad y predictibilidad para desconectarse del estado de alerta. Las historias que evocan paisajes calmados, movimientos lentos y descripciones detalladas pero serenas generan un entorno mental seguro que distrae de los pensamientos ansiosos o intrusivos que suelen mantenernos despiertos. Además, el ritmo pausado y la cadencia constante del relato pueden inducir un efecto hipnótico leve, sincronizando tu respiración y ritmo cardíaco con mi voz, lo que favorece tu transición del estado de vigilia a uno de somnolencia. La ausencia de sonidos bruscos o estímulos emocionales evita la activación del sistema nervioso de alerta, permitiendo que predomine el sistema nervioso parasimpático, el cual promueve la relajación corporal y mental. Así, mis relatos, cuidadosamente construidos, no solo te entretienen, sino que se convierten en una herramienta efectiva para preparar el cuerpo y la mente para un descanso reparador. Al escuchar regularmente mi voz antes de dormir, tu mente comienza a registrarla como una señal condicionada que indica que es momento de descanso. Esta asociación funciona como un botón que activa respuestas automáticas de relajación, reduciendo la alerta y preparando el cuerpo para el sueño, haciendo que el acto de dormir se vuelva más rápido y natural al escucharme. Si te despiertas en medio de la noche, vuelve a reproducir uno de mis episodios y verás que rápidamente vuelves a dormirte. Hoy te invito a cerrar los ojos y emprender un viaje tranquilo, como si flotaras lentamente sobre un vasto desierto. Un paisaje silencioso, dorado por el sol durante el día y acariciado por una brisa fresca cuando cae la noche. Un lugar donde la tierra misma guarda secretos inmensos, misterios antiguos, casi como susurros que alguien dejó grabados hace siglos, no para ser vistos desde el suelo, sino desde el cielo. Acomódate bien. Siente la delicia de estar por fin descansando después de un largo día. Asegúrate de que tu cuerpo se sienta bien, sin frío, sin calor, sin sed, sin distracciones. Es hora de apagar pantallas y solo escuchar. Vamos a dar 2 respiraciones profundas. Inhala largo por la nariz. Exhala por la boca como un suspiro.
Otra vez, inhala, exhala. Hoy recorreremos juntos las líneas de Nazca, uno de los misterios más antiguos, delicados y fascinantes de América. Imagina caminar por una llanura seca y bajo tus pies, sin darte cuenta, pisas una línea o una espiral y descubres que forma la cola de un mono que solo puede verse completo desde las alturas. Hoy vamos a viajar, no con prisa, sino con asombro tranquilo, dejando que las preguntas queden flotando en el aire y nos acompañen. Las respuestas, si llegan, lo harán suavemente, como el viento sobre la arena. Tú ya no tienes que hacer nada, solo sigue mi voz y déjate llevar. Comencemos por ubicarnos. Imagina que estás en el sur del Perú, cerca del mar, pero ya tierra adentro. Frente a ti se extiende una llanura inmensa, casi vacía, como un papel antiguo sin escribir. Es la pampa de Nazca. Este desierto no es de dunas ondulantes ni de tormentas de arena. Es más bien una meseta seca, cubierta por pequeñas piedras oscuras que han permanecido ahí inmóviles durante cientos, quizá miles de años. Tan inmóviles que las huellas de quienes caminaron por aquí hace siglos aún podrían seguirse, si uno supiera dónde mirar. La tierra parece inalterable, como si el tiempo no hubiera pasado. El sol cae de forma vertical casi todo el año y las lluvias, si llegan, son tan escasas que apenas humedecen el suelo. Esa falta de agua, de viento fuerte, de movimiento, esa calma, es lo que ha permitido que sobrevivan aquí los trazos que alguien hizo hace mucho, mucho tiempo. Las líneas de Nazca no son líneas en el sentido habitual. No fueron dibujadas con tinta ni talladas en piedra. Son surcos, caminos delgados, de apenas unos centímetros de profundidad, pero que pueden extenderse por decenas o incluso cientos de metros. ¿Cómo se hicieron? Muy simplemente, retirando las piedras oscuras de la superficie y dejando al descubierto el suelo más claro que hay debajo. Como si alguien barriera cuidadosamente la tierra para trazar una línea, una espiral, una figura. Y lo más curioso es esto: desde el suelo muchas veces no ves nada. Caminas por el desierto y solo ves más desierto. Pero si te elevas, si subes a un avión, a un globo, o incluso, como en los tiempos antiguos, si tan solo imaginas observar desde una colina, entonces el dibujo aparece. Un colibrí de más de 90 metros de largo. Un mono de cola en espiral, un árbol,
un perro, una orca e incluso formas humanas como el famoso astronauta que levanta la mano como saludando desde la ladera de un cerro. Las líneas de Nazca fueron descubiertas formalmente en el siglo XX, cuando los primeros aviones comerciales comenzaron a sobrevolar la región. Desde el aire, los pilotos comenzaron a notar figuras inmensas dibujadas sobre la tierra. Pronto, arqueólogos y exploradores llegaron con más preguntas que respuestas. ¿Quién las hizo? ¿Para qué? ¿Cómo sabían lo que estaban dibujando si no podían verlo desde arriba? Pero, aunque estas preguntas son importantes, esta noche no nos apuraremos en resolverlas. No estamos aquí para desentrañar misterios como detectives, sino para dejarnos envolver por ellos, para imaginar cómo era la vida de quienes habitaban esta región y decidieron dejar trazos tan inmensos, tan precisos y tan duraderos. No tenían metal, ni ruedas, ni brújulas, mucho menos aviones, y sin embargo lograron trazar líneas rectas que se extienden por kilómetros sin desviarse. Los creadores de las líneas fueron parte de la cultura nazca, que floreció entre los siglos I y VIII después de Cristo, mucho antes de los incas y contemporáneos de los mayas. Eran expertos en cerámica, en tejidos finísimos y también en ingeniería hidráulica. Construyeron acueductos subterráneos que aún funcionan hoy en día. No vivían en ciudades grandes, sino en pequeños asentamientos dispersos junto a los ríos estacionales que bajaban de los Andes. Dependían profundamente del clima, del agua y del equilibrio entre las estaciones. Por eso, muchos investigadores creen que las líneas eran parte de sus rituales para pedir lluvia, honrar a los dioses de la naturaleza o trazar mapas simbólicos del universo. Imagina por un momento una procesión de personas caminando lentamente por un trazo recto. No hay prisa. Van descalzos, tal vez cantando. El sol está alto, pero no abrasa. Avanzan con respeto, sabiendo que pisan una línea sagrada. Una línea que ellos no pueden ver, pero que saben que está ahí. Algunos estudiosos han propuesto que las líneas están relacionadas con la astronomía, que ciertos trazos apuntan al solsticio de invierno o que las figuras representaban constelaciones. Otros creen que eran caminos rituales, no para ir de un lugar a otro, sino para caminar en círculos, en espirales, en trayectos que conectaban el mundo de los humanos con el de los dioses. Y hay algo profundamente poético en eso, porque muchas de las líneas no llevan a ningún lugar, simplemente están. Comienzan, avanzan rectas y se detienen, o se cruzan con otras
como si formaran un mapa de intenciones más que de ubicaciones. Entre las figuras más conocidas hay un colibrí de alas abiertas, un mono que parece bailar, un perro alargado, una araña perfecta y una figura humana con ojos grandes que mira al cielo. Tal vez esas figuras no eran para ser vistas por ojos humanos. Tal vez eran para los dioses, para los espíritus del agua y del cielo. O tal vez eran formas de comunicarse consigo mismos, de dejar un mensaje para el futuro como si dijeran: aquí estuvimos, aquí soñamos, aquí trazamos el suelo con nuestras ideas. A pesar de estar en pleno desierto, la cultura nazca mantenía una relación cercana con el mar. Sus cerámicas muestran peces, moluscos, olas y seres marinos fantásticos. Incluso algunas de las figuras en las pampas parecen representar animales del océano. Un pez, una orca y otras criaturas que solo habitan en el agua salada. ¿Cómo se conectaban estos dos mundos? Tal vez para ellos el mar y el desierto no eran opuestos. Tal vez sabían que eran partes de un mismo todo. La pampa podía ser tan líquida como el océano si uno sabía cómo moverse en ella. Imagina a una mujer joven, de rostro sereno y mirada curiosa, viajando por primera vez sobre el sur del Perú en una pequeña avioneta de hélice en los años 30. Es matemática, pero también soñadora. Lleva una libreta de notas sobre las rodillas y observa el desierto desde la ventanilla con el ceño levemente fruncido. De pronto, bajo ella, el paisaje cambia. No son solo piedras y arena. Una línea se curva con una precisión imposible, formando la cola de un animal. Luego otra y otra más. Lo que parecía tierra estéril se transforma en dibujo. Ella se inclina hacia el vidrio conteniendo el aliento, mientras aparece ante sus ojos un colibrí gigantesco perfectamente trazado. No dice nada. Solo anota con manos temblorosas y una certeza tranquila. Esto no es casualidad. Aquí hay un mensaje que duerme bajo el sol. Maria Reiche nació un 15 de mayo de 1903 en Dresde, Alemania. Una ciudad de cúpulas verdes y ríos tranquilos, donde los inviernos eran largos y silenciosos, y donde desde pequeña aprendió a mirar el mundo con detalle. Era una niña callada, de cabello claro y manos finas, obsesionada con los números, los mapas y las estrellas. Su padre, un ingeniero forestal, le enseñó desde temprano a observar la naturaleza con respeto y a confiar en la exactitud de la medición. A menudo, la pequeña María caminaba sola entre los árboles, calculando ángulos en su cuaderno como si el bosque fuera
un tablero de geometría viviente. Estudió matemáticas, geografía, física y lenguas en la Universidad Técnica de Dresde, una hazaña notable para una mujer en su época. Su mente era precisa, pero también profundamente sensible. Sabía leer partituras y hablaba varios idiomas. Podía resolver ecuaciones complejas y al mismo tiempo perderse contemplando una flor. En los años 30, con Europa tambaleándose ante la sombra del nazismo, María sintió que no pertenecía a ese lugar ni a ese momento. Necesitaba escapar del ruido, de la ideología que asfixiaba y buscar una vida donde el conocimiento no estuviera al servicio del odio, sino de la belleza. Aceptó un trabajo como institutriz en Perú, sin sospechar que ese viaje de miles de kilómetros la conduciría al lugar donde pasaría el resto de su vida. Llegó con pocas pertenencias y una disposición abierta. El aire seco de Lima le pareció más ligero y la vastedad del paisaje andino un misterio aún sin nombre. Fue en 1934 cuando conoció al arqueólogo estadounidense Paul Kosok, quien por entonces estudiaba antiguos sistemas de irrigación en la región de Nazca. Un día, mientras sobrevolaban la pampa en una avioneta, Kosok notó que algunas de las líneas coincidían con la posición exacta del solsticio de invierno. María, que colaboraba con él como traductora y asistente, quedó fascinada. No eran simples surcos en la tierra, eran trazos deliberados, mapas de algo más grande. Kosok regresó a Estados Unidos, pero María decidió quedarse, y quedarse para siempre. Compró una escoba, una cinta métrica y una carpa, y así, con herramientas humildes, comenzó su vigilia sobre el desierto. Dormía bajo las estrellas, camuflada en el silencio, y durante el día recorría kilómetros a pie, barriendo con cuidado el polvo acumulado para revelar poco a poco las formas ocultas. Durante más de 40 años, María fue la única protectora de las líneas. Publicó estudios, escribió artículos e incluso realizó mediciones astronómicas para argumentar que muchas figuras correspondían con constelaciones, eclipses y posiciones solares. Luchó contra la indiferencia, contra el paso de autos y motocicletas, contra la falta de fondos y la incredulidad de muchos. Vivía sola en una pequeña casita de adobe cerca de Nazca, con una cama sencilla, una mesa con mapas y estantes llenos de papeles. Era delgada, casi etérea, con los ojos siempre encendidos como si viera cosas que otros no alcanzaban a notar. Con los años, la gente del lugar comenzó a llamarla la bruja del desierto, no por miedo, sino por respeto. La veían caminar con su sombrero de ala ancha, su falda larga y su escoba, como un espíritu antiguo que cuidaba un templo sin paredes. Fue ella quien logró que las líneas fueran reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Y fue también ella
quien hizo que el mundo entero volviera los ojos hacia ese desierto aparentemente vacío. Murió en 1998 a los 95 años y su tumba descansa no muy lejos de las figuras que tanto amó. Hoy, una pequeña torre de observación lleva su nombre. Desde ahí, cualquier viajero puede ver el mono, las manos y el árbol, como un homenaje silencioso a la mujer que supo escuchar lo que la tierra susurraba cuando nadie más quería oír. Tras la dedicación incansable de María Raija, otros investigadores se sintieron atraídos por el enigma de las líneas. Cada uno llegó con nuevas preguntas y cada uno partió con teorías diferentes, como si las líneas mismas se negaran a revelar su único secreto. Algunos arqueólogos, como Johann Reinhardt, han propuesto que las líneas eran caminos sagrados, no caminos prácticos, sino rutas ceremoniales que se recorrían en procesiones. Imagina por un momento a los antiguos Nazca caminando en silencio por esas sendas rectas, descalzos, llevando ofrendas de flores o vasijas, mientras el amanecer comenzaba a teñir la pampa de oro suave. Quizá no importaba tanto el destino, sino el acto de caminar, el contacto de la planta del pie con la tierra, el murmullo del viento, el ritmo lento de cada paso. Hay también teorías que vinculan las líneas con la astronomía, idea que María Raija defendió apasionadamente. Según esta hipótesis, ciertos trazos estarían alineados con la salida o la puesta del sol en fechas clave, como los solsticios y equinoccios. Otros señalaron alineaciones con algunas estrellas como Sirio o con constelaciones que se levantan en el horizonte en noches muy precisas. Si cierras los ojos, puedes imaginar a un grupo de sacerdotes astrónomos esperando el momento exacto en que la estrella aparece, para encender una fogata ritual o iniciar un canto que se perdía en la vastedad nocturna. Por supuesto, algunas interpretaciones se han acercado más al mito. Ha habido quien afirmó que las líneas eran pistas de aterrizaje de naves extraterrestres o mensajes enviados al cosmos por una civilización perdida. Aunque estas ideas son más fantasiosas que científicas, también son reflejo del asombro profundo que despierta mirar esas figuras desde el cielo, porque hay algo en su perfección, en su tamaño, que hace que la mente se abra a toda clase de posibilidades. Mientras las líneas permanecían inmóviles bajo el sol, la vida de quienes las trazaron seguía su propio ritmo. Los Nazca fueron mucho más que los autores de un misterio. Fueron artistas, agricultores, tejedores, alfareros y soñadores. Personas que vivieron en una tierra áspera,
pero que supieron encontrar belleza y abundancia allí donde otros solo veían silencio y polvo. Imagina un pequeño poblado Nazca al amanecer. Las casas hechas de adobe se agrupan cerca de un valle fértil, donde el río crece y se apaga según la estación. Las mujeres ya están despiertas, moliendo maíz en piedras redondeadas. Sus manos se mueven con un ritmo suave, casi como una canción. Un aroma tostado llena el aire. Cerca, un niño persigue una gallina, riendo en voz baja para no despertar al abuelo que duerme bajo un manto tejido a mano. Los hombres se preparan para ir a los campos. Llevan herramientas simples, palos de madera dura y botellas de calabaza llenas de agua. Sus pasos siguen los canales que ellos mismos construyeron. Ese conocimiento profundo de la hidráulica les permitió cultivar algodón, frijol, calabaza y ají, así como el dulce y resistente maíz. Los Nazca fueron una civilización que habitó el sur del Perú entre aproximadamente el año 100 a.C. y el 800 después de Cristo, en una región marcada por el desierto y los valles fértiles que nacían de las montañas cercanas. No fueron grandes conquistadores ni guerreros expansivos, sino más bien gente profundamente conectada con su entorno, con un modo de vida armonioso y meticuloso. En sus viviendas, hechas principalmente de adobe, las familias vivían en estrecha comunidad. Las mujeres se dedicaban al tejido, creando telas coloridas con hilos de algodón que teñían con pigmentos naturales extraídos de plantas y minerales. Estas prendas no solo servían para abrigarse, sino que también eran símbolos culturales, decoradas con patrones que narraban historias y creencias ancestrales. Los hombres trabajaban la tierra, pescaban en la cercana costa y participaban en actividades ceremoniales. La cerámica que dejaron atrás revela un gran talento artístico, con vasijas decoradas con imágenes de animales, plantas y figuras geométricas que, como las líneas, transmiten un sentido profundo del orden y la belleza. La espiritualidad de los Nazca estaba íntimamente ligada a la naturaleza. Creían en fuerzas invisibles que habitaban el viento, el agua y las montañas, y muchas de sus prácticas religiosas buscaban mantener el equilibrio entre el hombre y el cosmos. Las ceremonias rituales, que podían incluir música, danza y ofrendas, tenían lugar en templos y espacios abiertos, probablemente conectados con las mismas líneas que hoy admiramos desde el cielo. Aunque su cultura desapareció misteriosamente, quizás absorbida por otros pueblos, su legado permanece en esas líneas inmensas, en sus tejidos coloridos y en la tierra que supieron cultivar con respeto. Al imaginar la vida de los Nazca, podemos sentir la calma de un pueblo que vivió en diálogo constante con su entorno, que construyó con paciencia y cuidado, y que dejó en la tierra un mensaje susurrante
un dibujo para los ojos del tiempo. Para los Nazca, la bóveda celeste era un espejo. Creían que el mundo de arriba y el de abajo estaban conectados y que las acciones humanas debían estar en armonía con los ciclos del firmamento. En los días especiales, la comunidad se reunía para ceremonias. Se hacían ofrendas de cerámica pintada, de plumas brillantes, de flores y de alimentos. Algunas familias se vestían con hilos de colores intensos, rojo, ocre, azul añil. Sus mantas y túnicas estaban decoradas con símbolos que hablaban de espíritus, plantas, animales y fuerzas invisibles. No solo vestían el cuerpo, también llevaban consigo un universo entero bordado en la tela. Se cantaban historias antiguas y se danzaba con pasos que imitaban a los animales: el colibrí veloz, la araña paciente, el mono inquieto. Quizá después de una de esas ceremonias, alguien salía al desierto, seguía una línea trazada con cuidado y añadía una piedra más, una simple piedra, pero una que sumaba a una obra más grande, a un dibujo invisible desde la tierra, pero claro desde el cielo. Los Nazca vivían inmersos en un mundo donde cada objeto, cada gesto, tenía un significado profundo y cuidado. Sus ceremonias, lejos de ser ruidosas o caóticas, eran momentos de recogimiento y comunión, donde la comunidad se unía en rituales que celebraban la naturaleza y sus ciclos. Imagina un amanecer suave en el desierto. Las familias se reúnen cerca de un templo de adobe cuyas paredes guardan secretos de generaciones. Hombres, mujeres y niños están vestidos con prendas tejidas a mano. Las mujeres llevan tocados sencillos y los hombres portan cetros o amuletos tallados en madera o piedra. La música suena en la distancia. Flautas de caña y tambores de cuero producen sonidos graves y armoniosos que acompañan los movimientos lentos de una danza ritual. Esta danza es una forma de conectarse con las fuerzas invisibles que sostienen la vida. Las ofrendas son cuidadosas y simbólicas. Frutas, flores silvestres, pequeñas vasijas de cerámica con chicha, una bebida fermentada de maíz, y piedras de colores. Todas son depositadas en altares, mientras un anciano recita palabras en un idioma perdido, como un susurro que se mezcla con el viento. La cerámica Nazca es otra ventana a su alma tranquila y detallista. Las vasijas no son solo recipientes, sino lienzos que narran historias. Los artistas pintaban con pigmentos naturales
figuras de monos juguetones, arañas pacientes, peces y plantas del desierto. Las líneas que decoran las piezas son tan precisas y limpias que parecen trazadas con un pincel invisible. Estas piezas se usaban en la vida diaria y en ceremonias, y muchas veces eran enterradas con sus dueños para acompañarlos en el más allá. El tejido, por su parte, era un arte sacro. Las mujeres empleaban técnicas que pasaban de madre a hija, usando el telar de cintura para crear mantas, túnicas y bolsas. Los colores vibrantes, rojos intensos, azules profundos, amarillos cálidos, provenían de plantas como la cochinilla y el añil y tenían significados simbólicos: protección, fertilidad, conexión con la tierra. La alimentación diaria era sencilla pero nutritiva. El maíz, base de su dieta, se acompañaba con ají, papas y frutas locales. La pesca, aunque no era la actividad principal, aportaba proteínas frescas desde la costa cercana. Cada alimento era valorado, preparado con cuidado y en ocasiones ofrecido a las deidades en pequeños actos de gratitud. En su vida cotidiana, los Nazca valoraban la paciencia, la observación y la armonía. Eran un pueblo que aprendió a vivir con los ritmos lentos del desierto, respetando el silencio, la sombra y la luz. Cuando caminaban por sus tierras, probablemente se detenían a escuchar el susurro del viento entre las piedras, a observar el vuelo errante del cóndor o a contemplar la danza de las estrellas en el cielo nocturno, donde buscaban signos y respuestas. Este equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo espiritual, se refleja en sus líneas, sus objetos y sus ceremonias. Un equilibrio que hoy, al recordarlo, nos invita a desacelerar, a respirar profundo y a encontrar en el misterio una fuente de paz. Para comprender verdaderamente la grandeza de las líneas de Nazca, hace falta imaginar el acto de dibujarlas. No basta con pensar en el resultado final, sino en el momento en que alguien, hace más de 1000 años, colocó una piedra a un lado, trazó una línea en la arena y comenzó un trabajo que no vería completado, que tal vez nunca vería desde el cielo y que estaba destinado a ser comprendido no con los ojos, sino con el alma. Las líneas fueron hechas removiendo las piedras más oscuras de la superficie del desierto para revelar el terreno más claro que se encuentra debajo. No se excavaban profundamente. Bastaba con retirar entre 10 y 15 centímetros de material para que la figura comenzara a tomar forma. Este simple contraste de color
rocas oxidadas por siglos de sol y arena clara oculta bajo ellas, fue suficiente para que las figuras pudieran resistir el paso del tiempo. Algunas líneas rectas se extienden por más de 10 kilómetros sin desviaciones. Otras se curvan delicadamente para formar las alas del colibrí, los dedos de una mano, espirales concéntricas, colas largas, picos afilados o cuerpos humanos. ¿Y cómo lograron esto? Los expertos han recreado el proceso con herramientas simples: cuerdas, estacas, líneas guía y una planificación meticulosa desde el suelo. Solo dedicación, observación del entorno y quizás una buena dosis de fe. Lo sorprendente no es solo su tamaño, sino su coherencia. Desde arriba, los trazos se ven fluidos, seguros, elegantes. Es un arte geométrico, sí, pero también profundamente orgánico. Y no hay errores, no hay líneas interrumpidas ni figuras abandonadas a medio trazar. Cada una parece haber sido concebida con una intención precisa, aunque esa intención hoy en día aún no sea desconocida. En su aparente sencillez hay una complejidad que desafía, y en su precisión hay una belleza que desconcierta. También se ha sugerido que los geoglifos eran espacios rituales en sí mismos, no solo caminos, sino escenarios, plataformas visuales desde donde se podían realizar danzas, procesiones o actos religiosos. Algunos arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica rota en los extremos de las líneas, como si se hubieran dejado como ofrenda. En este sentido, las líneas serían caminos simbólicos, no diseñados para ir de un punto a otro, sino para ser recorridos lentamente, en comunión con el paisaje, como si el caminar por ellas fuera en sí un acto de conexión. Otra hipótesis sugiere que los geoglifos funcionaban como cosmogramas, representaciones visibles del origen y del orden del universo. Así como los mandalas en algunas culturas orientales o los códices en Mesoamérica, las líneas podrían haber expresado conceptos abstractos: equilibrio, dualidad, tiempo cíclico. Las figuras serían oraciones silenciosas al desierto, escritas con piedras y con paciencia. Lo cierto es que, hasta hoy, ningún arqueólogo, astrónomo o antropólogo ha logrado una explicación unificada que lo abarque todo. Y quizás ese sea uno de los secretos más profundos de Nazca, que las líneas no están allí para ser entendidas del todo, sino para recordarnos que hay cosas que se hacen con devoción, no con propósito, que existen obras
cuyo sentido está en su creación y que a veces los seres humanos trazan líneas en la tierra no para encontrar el camino, sino para hablar con los dioses. Cuando pensamos en las líneas de Nazca, no solo estamos contemplando arte antiguo o misterio arqueológico, estamos mirando un diálogo entre la tierra, el tiempo y la gente, un diálogo que requiere respeto y cuidado. Al cerrar los ojos podemos imaginar que cada línea, cada figura es como un suspiro antiguo, una voz en el viento que nos recuerda la fragilidad de lo eterno. En este instante de calma, siente la serenidad del desierto, la quietud de la historia y la magia de un legado que ha viajado a través del tiempo. Deja que tu respiración se haga lenta y profunda y que tu mente se abra a la maravilla contenida en estas figuras eternas. Permite que el sueño llegue suavemente como la sombra que cubre poco a poco la pampa y que te envuelva en su abrazo silencioso. Descansa con la certeza de que el colibrí sigue volando, el mono sigue meditando, la araña sigue tejiendo su red invisible. Las líneas de Nazca son un susurro de la tierra, una canción muda para los ojos que saben mirar y un regalo para el alma que busca paz. Relájate, duerme profundo. Nos escuchamos pronto.